Pues buenos días a todos, queridos hermanos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en este sexto día de los 10 días de oración. Creo que ha sido de gran bendición para todos poder tener este momento iniciando el año para reflexionar, poner nuestra vida en las manos de Dios y sobre todo poner más tiempo en oración, pedir al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y el título del tema del día de hoy, como ya bien lo decía el pastor Luis Daniel, es seguir a Jesús cueste lo que cueste. Y yo creo que en algún momento pudiéramos pensar, no, sí, yo, como Pedro, ¿no? Yo voy a ir por ti, Señor, hasta la cárcel, hasta la muerte si es necesario. Pero ¿qué pasa cuando ya llega el momento de seguir a Jesús cueste lo que cueste? Y precisamente el ejemplo del cual hablábamos ahorita de Pedro es uno de los casos que encierra este tema y mucha reflexión al respecto. Como nosotros sabemos, Pedro pues era un seguidor de Jesús y en base a el tiempo que estuvo con Jesús, él desarrolla una cercanía, amor hacia él, pero Jesús también sabía cuáles eran las debilidades de Pedro. Y sin embargo, Jesús lo amaba y deseaba estar cerca de él, pero le advirtió a Pedro que él, si se apartaba, pues lo iba a negar. Y eso es lo que ocurre al final de la vida de Jesús, antes de que él muera por nosotros en la cruz. Le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Sin embargo, Pedro, pues ante las diferentes advertencias de Jesús que le dijo que lo iba a negar, que antes de que cantara el gallo, aún así Pedro no se preparó en oración precisamente y finalmente Pedro niega a Jesús. Y es una situación muy triste la de Pedro porque era un líder nato, ¿no? Sin embargo, pues al negar a Jesús, pareciera que todo estaba perdido, pero hay algo increíble y es la gracia de Dios en nuestra vida. Y es como después de cuando Jesús resucita, tiene este encuentro con Pedro y él perdona a Pedro, lo restaura en su liderazgo. Y entonces cuando Jesús se va al cielo, queda ahora la incógnita qué va a pasar con Pedro y con los demás discípulos. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. Y a mí me gustaría que pudieras pensar en eso en esta mañana, que a pesar de nuestros errores, el Espíritu Santo puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Imagínense el cambio total que experimentó Pedro. Él, después de haber sido una persona que negó a Jesús 3 veces, que falló de una forma, pues, fea, en medio de un montón de personas, en el momento en que más lo necesitaba su maestro. Después tenemos a un Pedro que precisamente actúa con valor, actúa con osadía frente a una gran multitud, ya no solo unas cuantas personas como en aquel momento en el cual negó a Jesús, sino que vemos en Hechos capítulo 2 cómo es que predica de una forma impresionante después de que el Espíritu Santo viene sobre todos los discípulos y entonces Pedro tiene valor y habla y les dice incluso a los líderes religiosos, ¿no? De aquel tiempo, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Y la gente queda tan impresionada, ¿no? Que dice ahí en Hechos 2:48, bueno, antes de eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y ya Pedro y los demás le responden, pues, bautícense, arrepiéntanse, crean en Jesús y serán perdonados sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Entonces vemos un cambio en Pedro y eso es gracias al Espíritu Santo. Vemos que Pedro toma la decisión de seguir a Jesús cueste lo que cueste. Y entonces llegamos a Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 ha pasado ya el momento en el cual Pedro ha sanado a un hombre que pues había estado paralítico durante más de 40 años y
Es increíble el milagro que conmociona a todo el pueblo, ¿no? Pero hay un grupo de personas que no está contento con esto. Y quiero compartirte brevemente la reacción que tuvieron los líderes en aquel momento y la reacción que tuvieron también los apóstoles. Dice, mientras, Hechos capítulo 4, versículo 1, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados, fíjense bien, estaban disgustados, porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y no solamente eso, no estaban solo disgustados, sino que dice el versículo 3, que arrestaron a Pedro y a Juan. Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Qué impresionante, ¿no? Se nos habla de miles de personas que a través de la predicación de Pedro y los apóstoles habían aceptado y habían entregado su vida a Jesús. Se habían convencido de que Jesús realmente era su Salvador y de que ellos habían cometido un error al rechazarlo. Pero esto hubiera sido imposible, queridos hermanos, a no ser por el Espíritu Santo. Seguir a Jesús, cueste lo que cueste, no es una decisión de nosotros. No es que un día nos levantamos y decimos, ahora sí, ya voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste, y ahora ya voy a llevar una vida totalmente intachable y voy a tener un momento de consagración a Dios. No es así como ocurre. Toda la decisión que podemos tomar en pro de nuestra salvación, en pro de nuestra santificación, es porque Dios nos ha llamado primero, así como lo hizo con Pedro. Y entonces él empieza a actuar de una forma valiente. Al momento en el que interrogan a Pedro y a Juan, dice el versículo 7, que hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Imagínense la escena, hermanos. Pedro regresa a aquel momento de un juicio en medio del cual él había negado a su maestro, porque recordemos que cuando pues niega a Jesús es después de todo este juicio con Anás y Caifás en el patio del sumo sacerdote, y yo creo que debió haber sido un momento difícil para Pedro. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Hechos 4, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano, fue gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Qué increíble, ¿no crees, hermano? Hermana, es algo totalmente distinto al Pedro que vemos al final de la historia de los evangelios donde niega a Jesús. Y la diferencia es clara, está precisamente en el versículo 8, ¿no? Pedro lleno del Espíritu Santo. Te pregunto yo a ti, ¿te gustaría seguir a Jesús cueste lo que cueste? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Solo así es que podemos tener esa valentía que tuvo Pedro. Esa valentía de poder decir, es el momento. Voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. ¿Y cómo es que termina esta historia? Dice más adelante, en el versículo 13, fíjense bien. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Qué gran testimonio, ¿no crees?
que la gente a nuestro alrededor pueda ver y entender que hemos estado con Jesús. Que el Espíritu Santo, en esos momentos de intimidad, de cercanía con Dios, ha hecho un cambio en nuestra vida. Que sí, tal vez éramos conocidos como Pedro, ¿no? El que negó a Jesús. Pero ahora hemos sido transformados. Y ese es el milagro del Evangelio. Este capítulo es muy interesante, pero me gustaría que me acompañaras en el versículo 29. Al final de que ellos finalmente son liberados con una advertencia y les dicen que ya no prediquen y ellos se niegan y dicen que tienen que seguir predicando, que no pueden obedecer a los hombres antes que a Dios, se reúnen con sus hermanos y en esa reunión hacen una oración. Y esa oración, si yo te preguntara qué crees que sería lo que estuvieran orando, quizás podrías decir, no, pues quizás que ya no tengan tantas dificultades, ¿no? Que les permitan predicar, pero que ya no tengan tantas dificultades. Pero es todo lo contrario. Fíjate lo que dice Hechos 4:29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando yo leo esta oración, queridos hermanos, me doy cuenta de que necesitamos aprender a orar. Necesitamos orar no porque las cosas sean más fáciles, sino porque nosotros tengamos valor para afrontarlas, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es algo que me emociona, queridos hermanos, y amigos, porque no sé tú, pero yo nunca he estado en una reunión donde se sacuda el lugar y todos seamos llenos del Espíritu Santo y salgamos a predicar sin temor alguno. Y me encantaría poder estarlo. Me encantaría que después de estos 10 días de oración pudiéramos ser diferentes, que pudiéramos ver la necesidad tan grande que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te gustaría predicar de Jesús, compartir con tus amigos sin temor alguno? Es momento de orar. Es momento de pedirle a Dios que pueda darnos ese valor. Me gustaría que si estás ahí escuchando, puedas acompañarme a hacer una breve oración. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos porque a través de esta historia, donde Pedro y Juan fueron encarcelados injustamente, nos das valor, Señor. Nos animas a darnos cuenta de que es momento de seguirte cueste lo que cueste. De que es momento de dejar de pedir comodidad, cuidado, y es momento, Señor, de pedir osadía, de pedir valor para predicar, Señor, de pedir la plenitud y la llenura de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos apartado de ti y porque hemos dejado de ver que los mismos milagros y el mismo poder manifestado en tu iglesia al inicio, Señor, es el que deseas manifestar en este momento. Quédate con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día.